Y eso es lo que ustedes tienen que hacer también para sus grupos. Now, we are fiercely proud of the projects that we engage in under our Force for Good banner, as well as under our Nourish the Children banner. Y estamos muy orgullosos de programas sociales como Fuerza para el Bien y Nourish the Children. And Nourish the Children is especially dear to me. Y Nourish the Children es un proyecto especial para mí. Because I've seen it since its very origins. Porque lo he visto desde sus orígenes. Nourish the Children was actually not our idea. De hecho, Nourish the Children no fue nuestra idea. It was presented to us by a local businessman. Fue presentado por una persona de negocios globales Who had started doing a similar thing himself. que empezó a hacer cosas similares en el mundo. And one day he came to my office and presented this concept. Un día vino a mi oficina y me presentó el concepto. And at first, I was worried about it because that the idea of selling a for-profit product inside of what is a humanitarian charitable endeavor can potentially be a little bit confusing. Y al principio yo estaba muy preocupado porque imagínate vender un producto que tiene cierta utilidad y que pueda beneficiar a algo no lucrativo. And I didn't want anyone to think that we are trying to profit from starving children around the world. Yo no quería que nadie pensara que íbamos a lucrar con los niños que tienen hambre en el mundo. So this project sat on my desk for several weeks. Así que este proyecto se quedó en mi escritorio por varias semanas. And like probably 6 or 7 or 8 weeks. Quizás 6, 7 u 8 semanas. And one day I took out my calculator after seeing this project sitting on my desk, and I calculated how many children had died in the prior 6 weeks just while this project was sitting on my desk. Y lo que hice este día es tomar una calculadora y calcular cuántos niños habían fallecido mientras este proyecto esperaba en mi escritorio por semanas. And it was hundreds of thousands of children. Y eran cientos de miles de niños. And I thought to myself, we got to do something about this. Y yo pensé, realmente tenemos que hacer algo al respecto. So I called Blake and Steve and I said, I really think we ought to take a look at this project. Así que hablé a Blake y a Steve y les dije, debemos ver este proyecto. And we went out to visit this guy in his office. Y salimos a visitar a esta persona en su oficina. We spent a couple hours with him, and as we left, I turned to Blake and I said, so what do you want to do? Y entonces nos quedamos con él un par de horas y cuando salimos le dije al final a Blake, ¿qué quieres hacer? And he said, I want you to go back in there. I want you to negotiate a deal with this guy to buy his little company. Y quiero que negocies con esta persona, hagamos un acuerdo que compre su compañía. And he said, let's start saving kids. Y le dijo, vamos a comenzar a salvar niños. And since that day, we have now provided almost 500 million meals. Y desde entonces hemos proveído más de 500 millones de raciones de comida por niños de hambre en todo el mundo. And in a country like Malawi, where a lot of our work has been done. Y mucho del trabajo en Malawi que se ha realizado. We have literally changed the face of a nation. Literalmente hemos cambiado la cara de una nación. Because 10 years ago in Malawi, hundreds of thousands of kids were dying of starvation. Porque en Malawi hace unos años había cientos de miles de niños que morían de hambre en el mundo. En Malawi. Today in Malawi, thanks to you. Hoy, gracias a ustedes. And thanks to the Nuskin family around the world. Y gracias a la familia de Nuskin alrededor del mundo. Not a single child dies of malnutrition or starvation. Ni un solo niño en Malawi ha muerto de hambre o malnutrición. We have literally changed the face of a nation. We have literally changed the face of a nation. Literalmente hemos cambiado la cara de una nación. And we have a lot more work to do. Y tenemos mucho trabajo que hacer. But here's the remarkable thing about doing good in the world. Pero aquí es algo sorprendente de hacer cosas buenas en el mundo. I've been to Malawi several times. He ido a Malawi varias veces. And after my first trip, I said to myself, boy, I really need to bring my family back here. Y decidí después del primer viaje que tengo que realmente llevar a mi familia. Because children growing up in our world don't understand the real world that other children are growing up in. Porque los niños que crecen en nuestro mundo no se dan cuenta de lo que está pasando con niños, cómo están creciendo en su mundo. So on one of those trips I took 1, 2, 3, 4 of my children. En uno de esos viajes llevé a 1, 2, 3, 4 de mis hijos. And my little daughter, who you see kneeling in the pink skirt there, Y mi hija pequeña que la ves recargada en las rodillas con la falda rosa ahí, was our one child who really struggled with school. era una hija que batallaba mucho en la escuela And she just didn't enjoy it at all. y no la disfrutaba para nada.
And one day, my wife got a call from one of her teachers. Y un día ella recibió una llamada de los maestros, mi esposa. And she said, you know, I don't know if you know this or not, but your daughter, Erin, is really a good little artist. Y realmente no sé si ustedes sepan o no, pero su hija es una verdadera artista. And we didn't even realize that. Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta de esto. And her teacher said, you know, you might want to like really help her develop this because she's really got a talent. Y quizás quiera ayudarle a desarrollar este talento porque tiene mucha habilidad. So after this trip to Malawi, my daughter came home and started painting African kids. Así que después de que regresamos de este viaje a casa, empezó a dibujar y a pintar. And in fact, when you go into Blake's office, you'll see one of her paintings of an African. Cuando vas a las oficinas vas a ver una de sus pinturas ahí. And at the end of her senior year, there's this big competition, scholarship competition. Y al final de sus últimos años de escuela había una competencia. And you know, we were watching these awards unfold. Like every kid who was receiving an award was like a genius. Y cada niño estaba recibiendo premios y parece que cada uno recibía un premio como si fuera un genio. I mean, kids who had like filed patents and owned businesses and 4.0 students and like perfect grades on all of the college tests. Y es como si los niños tuvieran grandes, bueno, muy buenos resultados de calificaciones, patentes o estuvieran haciendo cosas And increíbles. then they came to the art category. Y llegaron a la categoría de arte. And there's like 35 kids up on the stage. Y hay unos 35 niños en el escenario. And they started to read the credentials Y empezaron a leer su of the currículum person who was named the top artist in the state of Utah. de la persona que había sido nombrada la mejor artista en el estado de Utah. And my little girl, who barely even got through high school, Y mi hija pequeña que apenas llegó a prepa won that award for being the top artist in the state of Utah. Right? recibió el premio de ser mejor artista en el estado de Utah. And she won it. She won it because she came home and she started painting these kids. Y lo ganó porque cuando regresó a casa este viaje empezó a hacer pinturas de estos And niños. she started painting from her heart. Y empezó a pintar desde su corazón. And isn't it amazing how when we do something to help others, Y no es sorprendente de cómo pasan cosas cuando empezamos a ayudar a otros. we often find ourselves. Con frecuencia nos encontramos a nosotros mismos. And that is really what New Skin's all about. Y eso es de lo que se trata en Nuskin. Not one single person in New Skin has ever succeeded without bringing people along with them and helping them. Ninguna persona exitosa en Nuskin lo ha logrado sin traer a gente que crezca también a lo largo del camino. That is what I love so much about this business. Eso es lo que amo de este negocio. And that's why I'm here 20 years later. Y yo por eso estoy aquí 20 años después. And why I'm so proud to be part of what you're building here in Mexico. Y por eso estoy tan orgulloso de ser socio con ustedes construyendo. So, come on, all of you here today. Así que hoy todos ustedes, Please. por favor, We know Mexico can be bigger, much bigger. sabemos que México puede ser mucho más grande. If I have to come here every month with Alan Miguel, I'm willing to do Si, it. si pudiera venir cada mes con un Nagao, lo haría. There is a window of opportunity open here that we need to go through. Hay una ventana de oportunidad abierta ahorita que tenemos que pasar. And you're going to learn from some of the best in the business today how to take advantage of that window of Y van a opportunity. aprender hoy de grandes personas que pueden enseñarte cómo capturar esta oportunidad. So let's do it, because a few years from now, when I come back to León, Así que vamos a hacerlo porque en unos años más cuando regrese a León, I want to hold this meeting in the biggest soccer stadium in this city. quiero tener esta reunión en el estadio más grande de la ciudad. And even there, not have enough room for all of the New Skin people. Y aún así que no haya gente suficiente para que quepan todos los distribuidores. Will you join me? Me van a Thank you very much. Thank you. Gracias, muchas gracias.